Sean todas y todos muy bienvenidos al canal de la Secretaría de Extensión Académica de CLATOP, esto que llamamos CLATOP Estudio. En este caso, un nuevo paper, una lectura en voz alta, como podemos decir, de un trabajo sobre los tumores, los carcinomas de senos transicionales en perros. ¿No? Entonces, vamos a, vamos a ver este paper publicado en abril de este mismo año, del año 25. Los autores son autores de Hong Kong y reconozco a Antonio Giuliano, que es un amigo, un compañero que también pertenece al grupo, al Comité Global de Oncología de Guasaba. Antonio Giuliano es italiano, nacido en el sur de Italia y que trabaja en Hong Kong. A todos que quieran descargar el trabajo pueden hacer el QR, pueden apuntar con su celular el QR o si no directamente cuando tengamos esta grabación producida, van a ver abajo, abajo directamente el enlace para descargar el trabajo completo. Muy bien. El día de hoy, 9 de octubre, es el día que grabamos y tenemos, no estamos solos por suerte, tenemos una co-anfitriona, la doctora Laura. Bienvenida, Laura. ¿Cómo Hola, estás? lindo día. Lindo día. Cuéntanos un poco. Ahí vemos la bandera de tu país, de México, pero ¿en qué parte de México estás? Súper. Pues mira, la verdad es que México es un país con una diversidad cultural súper extensa en todos los sentidos, ya sea en gastronomía, cultura, lenguaje, en absolutamente todo, ¿ok? ¿Sabías que ayer curiosamente hice una tarea con mi hija que hablábamos de A la ver. biodiversidad cultural y me enteré que México es el segundo país en Latinoamérica con más museos No, en no toda sabía. Latinoamérica? Wow. Bueno, yo no lo sabía hasta el día de ayer, pero bueno, yo me encuentro en la región de Puebla. Puebla es un estado que se encuentra justo al centro de México y su clima suele ser más entre templado, pero bueno, la verdad es que, por ejemplo, ahorita en esta época del año está todo lluvioso, pero suele tener un bonito clima, ¿eh? Y hay un volcán, ¿no? Muy típico, ¿no? Sí, claro, A ver tiene un cómo lo volcán con una pronunciamos. leyenda, A ver cómo se pronuncia. Popocatépetl. Al final de Perfecto. la diapositiva se los puse porque tiene una muy bonita leyenda, entonces ahí Súper. se las cuento al final. Excelente. También le damos la bienvenida. Está Lilian y Santiago de Ecuador, ¿no? Y tenemos a Eduardo. Muy bien. Vamos a avanzar. Quiero presentarle, bueno, la doctora ya se presentó, es oncóloga en proceso de certificación. Y adelante, Doc, presentando estas diapositivas para ponernos en tema en estos tumores. Adelante. Ok, súper, va. Pues miren, yo realmente las primeras diapositivas las coloqué como algo introductorio para que nosotros recordemos un poquito de qué es el carcinoma de células transicionales y de dónde se va dando. Entonces, este artículo se basa principalmente en el carcinoma de células transicionales, el cual también se conoce como un carcinoma uroterial. Este suele ser el cáncer más común del tracto urinario, que son las imágenes que ustedes están viendo ahí. Usualmente se da en perros y hay que tomar en consideración que este tracto urinario es un sistema muy complejo, ya que trabaja en conjunto para filtrar lo que es la sangre, produce y excreta también orina. Y bueno, se compone de diferentes estructuras. No está en la imagen, pero bueno, todos sabemos que se compone de dos riñones, los cuales son los encargados de la filtración. También hay dos ureteres, eso sí se ven acá en la imagen, llegan al trígono vesical. Estos son básicamente conductos musculares que transportan orina desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria, la cual la vejiga urinaria única y exclusivamente es un músculo hueco. Este tiene la capacidad de distenderse, imagínense un globo cuando lo estás llenando de aire o de agua y actúa básicamente como un reservorio y principalmente, pues básicamente se puede ver afectado por los carcinomas de células transicionales. Usualmente el sitio que nosotros tenemos como más en mente cuando hablamos de un carcinoma transicional es el trígono.
En la primera imagen van a visualizar justo donde se hace más pequeño la vejiga. Hay una parte negra. Bueno, eso representa lo que sería un tumor en el trígono vesical, que es Muy donde se interesante. unen los uréteres y donde está la salida de la uretra para que finalmente la orina se transporte hacia el exterior del cuerpo. Básicamente los uréteres, la vejiga y la uretra son vías excretoras que comparten una estructura tubular compuesta por 4 capas concéntricas. En la imagen de junto les coloqué las 4 capas que contiene esta vejiga, comenzando desde el interior. Hay una imagen donde se ve una pequeña porción amarilla hasta abajo y después una azul. Bueno, esa es la túnica mucosa. Esta está revestida por epitelio de transición que se llama urotelio, ¿ok? Y es básicamente un epitelio muy elástico, ¿ok? Eso hace que la fibra, bueno, que la vejiga se puede estirar muchísimo sin que se rompa o se rasgue, ¿ok? Y tiene unas células superficiales llamadas domo, que lo que hacen es proporcionar impermeabilidad a esta estructura. Después viene, que está como en amarillito, la siguiente capa que se llama túnica submucosa, es donde se encuentran básicamente el tejido conectivo, que este también es laxo y contiene algunos vasos sanguíneos, linfáticos y tejido nervioso. Y más arriba, pues se observa lo que es compuesto el músculo liso que se organiza en diferentes capas. Y finalmente la capa más superficial que está hasta arriba es la túnica serosa o adventicia. Básicamente se denomina adventicia cuando ésta está en contacto con otras estructuras fuera de una cavidad y se considera serosa cuando el órgano está cubierto por peritoneo, ¿ok? Ahora, retomando el artículo, pues básicamente este tumor de células transicionales suele ser el cáncer que más es o que más prevalece en el tracto urinario en perros y la realidad es que hasta la fecha sabemos que su pronóstico suele ser malo, ¿ok? Todavía no tenemos como un protocolo o un tratamiento estándar para establecer, pues básicamente, el mejor pronóstico para nuestros pacientes. En esta siguiente diapositiva les pongo que el artículo lo que hace es básicamente tener un análisis retrospectivo de varios casos clínicos, ¿ok? Y en él habla específicamente de 84 perros que tienen el diagnóstico de carcinoma de células transicionales. ¿Ok? Ahora, para esto es importante que ustedes sepan que este artículo, todos los registros se llevaron a cabo en un hospital en Hong Kong en un cierto periodo de tiempo. Este periodo, la verdad es que es un periodo muy largo, abarcó desde el 2005 hasta el 2024, ¿ok? Wow. ¿Le pasas a la siguiente? Sí, cómo no. Vienen las razas. Este es la que quiere el tumor maligno más Ok, común. Sí. va. ¿Qué pasa? Bueno, el carcinoma de células transicionales, que ya también delimitamos que se llama carcinoma uroterial, es la neoplasia maligna más común del tracto urinario y representa del 1.5 al 2% de todos los cánceres a nivel de los perros. La mayoría sabemos, o si llegas a googlear o a leer cualquier artículo, que las razas más predispuestas suelen ser los terrier escocés, los pastores de Shetland y los terrier blancos o West Highland Terrier, como les dicen en algunos lados. ¿Ok? Suele ser un tumor agresivo y puede llegar a invadir no solamente la pared de la vejiga urinaria, sino también puede llegar a migrar a través del torrente linfático, generando metástasis a ganglios linfáticos regionales, pero también puede migrar hacia distancia, generando también metástasis a otros órganos. Suele ser el motivo principal por el cual estos pacientes suelen ser eutanasiados. Una, por la progresión de la enfermedad local que genera, pues, consecuencias.
como signos clínicos semiespecíficos, ya sea hematuria, disuria, polaquiuria, no sé, obstrucción urinaria, estranguria, bueno, todo lo que se imaginen, o que genere metástasis. Esto hace que su pronóstico suele ser muy malo en la mayoría de los pacientes y el tiempo de sobrevida suele ser menor siempre a 1 año, o al menos eso es lo que nos refiere la mayoría de otros artículos. ¿La que sigue, Martín? Sí. Mira, ya directamente va a los tratamientos. Va. Opciones. Ahora, ¿qué pasa? Hay diversas opciones de tratamiento para esta clase de enfermedad. Básicamente consisten en los siguientes pilares. Puede ser la administración de fármacos antitumorales. Específicamente en este artículo mencionaba lo que era la mitrosantrona, el carboplatino, la gemcitabina, que personalmente yo no la conozco y nunca la he usado aquí en México, la doxorubicina y la vinblastina, ¿ok? Pero también utilizan otra modalidad que es exclusivamente los antiinflamatorios no esteroidales, como los AINES, ya que ellos tienen diferentes propiedades. Una de las propiedades que tienen es una propiedad inhibitoria de la ciclooxigenasa 2. Especialmente ellos mencionan el uso del piroxicam y del meloxicam, que se pueden utilizar solos o combinados con otras terapias, ¿ok? Otro tratamiento que se puede llevar a cabo es la cirugía. Sin embargo, en este artículo y en algunos otros, marca que su empleo suele ser controvertido, ya que muchos de estos tumores pues se encuentran en la parte más angosta del aparato, que sería el trígono de la vejiga, perdón, y a pesar de que suelen estar en ocasiones ubicados lejos de ese trígono, la realidad es que siempre es un reto para el cirujano, pues poder obtener márgenes quirúrgicos amplios, ¿ok? Entonces, muchas veces tras la cirugía han observado recurrencias locales o algunas cuestiones problemáticas, ¿ok? Entonces, en ocasiones, la cirugía no es el único tratamiento, sino que se llega a emplear en conjunto con fármacos antitumorales, ¿ok? Y algo importante es que al tutor siempre hay que darle todas las opciones, ¿ok? Para que él sepa los pros y las contras de las alternativas que hay. Específicamente en el artículo que vamos ahorita a desmenuzar un poco, hace referencia más a lo que es la terapia metronómica, que suele ser una alternativa prometedora para el tratamiento de los carcinomas de células transicionales. ¿Qué sería? ¿Qué Específicamente, sería la metronómica? ok, va. La terapia metronómica básicamente es el empleo de un fármaco antitumoral en una dosis muy pequeñita para que no genere efectos adversos por un periodo muy largo de tiempo, pero de manera ininterrumpida, ¿ok? Entonces, acá utilizan principalmente lo que es el clorambucilo, que suele ser un agente alquilante. Este lo que hace es inhibe la síntesis y funciones del ADN mediante un entrecruce con el ADN celular normal. Suele tener efectos antitumorales directos, ya que inhibe la angiogénesis y suele tener propiedades inmunomoduladoras, ¿ok? Que lo que hace es suprime el crecimiento tumoral. Básicamente, en un estudio prospectivo sobre quimioterapias metronómicas, el clorambucilo llegó a mostrar cerca del 70% de efectividad y de Bastante. seguridad en la mayoría de los pacientes, ya que solo el 23% de los pacientes llegaron a desarrollar efectos adversos y estos fueron muy leves y fueron muy controlables. ¿Le pasamos a la otra, Martín? Sí, y una cosita, de la metronómica le agregas el antiinflamatorio no esteroidal, ¿no? Sí, siempre va en conjunto. Acá, curiosamente, ¿O solo en el clorambucilo? artículo me da diferentes modalidades, porque me da metronómica, me da con AINES e incluso me lo da combinado ahorita te lo pongo más adelante, con lorambucilo con metotrexato, me parece. Bien. Esto es lo que Ahora, te decía, ¿qué los pasa? 20 años, Bueno, sí.
Pasa lo siguiente, el artículo marca que específicamente donde ellos hicieron la investigación, hay pocos datos sobre esta enfermedad y las opciones de tratamiento que tienen específicamente en Asia también marca como que suelen ser muy limitadas. Entonces, ellos hacen hincapié de que no hay mucha literatura que compare la eficacia del clorambucilo como una terapia metronómica en comparación con otros enfoques. Y bueno, les recalco, este estudio fue hecho en un hospital de Hong Kong, donde lo que propusieron fue describir resultados clínicos de ciertos pacientes y evaluaron el impacto de muchas cosas. La verdad es que no solo fue la terapia metronómica, ¿ok? Evaluaron el impacto de la ubicación del tumor, si este se encontraba en el ápice de la vejiga, en el trígono, en la próstata o en la uretra. También evaluaron modalidades de tratamiento, evaluaron a la cirugía, el empleo de los inhibidores de la COX-2, eh, la terapia convencional, que sería una quimioterapia normal, y la terapia metronómica, ¿ok? Y evaluaron el tiempo de supervivencia que tuvieron estos pacientes. Entonces hicieron un estudio muy completo. Ahora, para poder hacer este estudio completo, tuvieron que tener unas bases. Estas bases fueron pues resguardadas electrónicamente, marcan que comenzó el estudio en enero del 2025 y lo Enero de reportaron, 2005, ¿eh? 2005, Ay, 2005, perdón, en enero sí. del 2005 y concluyó en marzo del 2024, ¿ok? Ahora, los pacientes debían de tener ciertos criterios para poder pertenecer a este grupo, ¿ok? ¿Qué significa? Uno, debían de tener un diagnóstico 100% confirmado. Lo podían confirmar siempre mediante un patólogo certificado y podía ser a través de citología, histopatología o la prueba de mutación Cadet-Brav, ¿ok? Que aquí se las coloqué. Ahora, otra, debía de tener registros completos ese paciente. Significa que debería de incluir siempre la fecha de nacimiento y también la fecha de deceso de ese paciente. Y básicamente debería de tener el registro de cirugía, debía de ser por parte de su hospital o terapias que se hubieran dado para ese carcinoma y debería de tener un seguimiento clínico. ¿Qué significa? Que al menos deberían de ser pacientes que tuvieran una visita después de la consulta inicial. Significa que los datos recopilados básicamente iban a abarcar, como cualquier examen físico general que nosotros hacemos, edad, raza, género, si estaba entero o no estaba entero, la ubicación del tumor y si se daba una terapia farmacológica, la dosis de cada uno de los fármacos y si había efectos adversos o no había y si había una respuesta clínica o no. Ahora sí, si quieres la Sí, otra. Laura, una pregunta. Ya los colegas que están viendo el video, citología la conocen, histopatología. Hay algunos que tal vez no conocen lo que es la prueba de mutación BRAF. ¿Qué sería? Una prueba donde se la muestra, la BRAF. ¿Cómo se hace? ¿Me escuchas? Ah, ok. Este es un test, es no invasivo. Lo que hace es detectar una mutación en un gen específico que tiene el paciente. Este gen se llama BRAF, ¿ok? Este está asociado principalmente a lo que son con los carcinomas de células transicionales y básicamente la prueba lo que va a hacer es analiza, bueno, se manda la orina, eso es lo que se manda,
para analizar y en esta se Muy identifica bueno. la presencia de esta mutación. Entonces permite un diagnóstico temprano del cáncer de células transicionales en Y no perros. invasivo, ¿no? Y no invasivo. Muy, muy bueno. Exactamente. Esto lo habíamos discutido, no me acuerdo si en el último módulo de la certificación y habíamos dicho en qué parte se está haciendo y no teníamos por los Sí, momentos, yo no este, tengo. por lo menos en América Latina, en los países representados por los colegas, no teníamos por el momento. Y este que serían los grupos de tratamiento, ¿no? Sí, en esta diapositiva básicamente enfoca un análisis estadístico de los tratamientos que se dieron. Lo enfocamos en 5 grupos, bueno, no son principales, más bien son los únicos que se usaron. En el primer renglón nos habla del tratamiento que se dio mediante cirugía, pero no fue una cirugía sola, se utilizaron inhibidores de la COX-2. Y básicamente el procedimiento consistió en realizar una cistectomía parcial con el mayor margen posible de seguridad. Y tras la cirugía se administró a largo plazo inhibidores de la COX-2. Principalmente lo que utilizaron fue piroxicam a 0,3 miligramos por kilogramo cada 24 horas. El segundo grupo fue de lo que es la quimioterapia convencional. Esta fue como agente único y se usaron agentes intravenosos. Marca qué agentes usaron, como la mitrosantrona, que la usaron entre 5 a 6 miligramos por metro cuadrado cada 3 semanas. El carboplatino de 200 a 300 miligramos por metro cuadrado. La vinblastina a 2 miligramos por metro cuadrado, pero marca que usaron diferentes protocolos. Estos protocolos cabe mencionar que son protocolos ya estandarizados. Ellos no los inventaron, son protocolos ya estándares que se llegan a utilizar, pero esos son los fármacos que usaron, ¿ok? En el tercer grupo englobaron a la quimioterapia metronómica sola, ¿ok? Significa que son pacientes que exclusivamente dieron terapia metronómica. Administraron de manera continua clorambucilo a 4 miligramos por metro cuadrado, ya sea que lo dieran cada 24 horas o cada 48 horas. Pero la realidad es que lo que tú mencionabas antes iba combinada con una dosis reducida de un inhibidor de la COX-2. En este caso, ellos decidieron utilizar meloxicam a 0,1 miligramos por kilogramo. Y en algunos pacientes, la metronómica la combinaron con metrotrexato. Aquí como que dividieron. Hubo el que usaron nada más eh, la combinación de lo que era un AINE, Clorambucilo clorambucilo y y ahí. metotrexato, y otro donde nada más usaron clorambucilo y un AINE. Y bueno, la siguiente variante era básicamente que daban una quimioterapia convencional. Los pacientes que respondieron bien pasaron a un régimen de quimioterapia metronómica para dejar al paciente en un estado de mantenimiento y que estuviera estable el mayor tiempo posible. Y finalmente el último grupo únicamente englobaba los pacientes a los cuales solo se les dieron inhibidores COX-2, en el cual ellos usaron piroxicam como agente único igual a 0,3 miligramos por kilogramo, ya sea cada 24 o cada 48 horas, ¿ok? Es muy bueno Entonces este es el cuadro. grupo que ellos englobó. ¿Mandé? Es muy bueno este cuadro porque pone todas las opciones, ¿no? Terapéuticas. Está Sí, y de muy hecho bueno. pone incluso las dosis y Sí, todo. muy Acá bueno. hay que mencionar algo. Ellos señalan que el piroxicam fue el único inhibidor de COX-2 adyuvante más común después de la cirugía o como agente único que ellos usaron. Mientras que el meloxicam fue el que utilizaron en un entorno de terapia metronómica, ¿ok? Perfecto. Va, la que sigue. La ubicación. Entonces, Sí. Otro punto relevante fue que
detallaron la metodología utilizada para determinar la ubicación de los tumores. Esto fue mediante ecografía abdominal y en ciertos pacientes llegaron a utilizar tomografía computarizada, ¿ok? Para realizar una estadificación completa. Ahora, la clasificación de los tumores las ubicaron en 4 puntos. Una que fue el ápice de la vejiga, que es como el lugar, si quieren poner, pues, más craneal al perro. La dos fue el cuello o el trígono vesical, donde igual acá señala como si hubiera un tumorcillo. Después a nivel de la próstata y el último a nivel de toda lo que es la uretra, ¿ok? Y menciona que tuvieron casos difusos. ¿Qué significa? Significa que a lo mejor en algunos pacientes, mediante la imageneología, detectaron que a lo mejor había un tumor creciendo en el ápice de la vejiga, pero que se extendía hacia el trígono o hacia la uretra. Entonces, lo que hicieron en estos casos, que había un patrón difuso o lesiones neoplásicas múltiples, fue medir y el lugar donde había mayor tamaño es el que ellos designaron como el lugar inicial, ¿ok? Entonces, ahora sí, la que sigue. Ok. Evaluaron la respuesta. La respuesta que evaluaron, la evaluaron principalmente mediante algo que se llama criterios RECIST, que son Response Evaluation Criterions in Solid Tumors. Estos criterios RECIST se usan no solamente para esto, se utilizan para todo en oncología. Es donde nosotros podemos ver si el paciente está teniendo una respuesta completa a la terapia. Significa que después de la terapia el paciente clínicamente está libre de enfermedad. Si tiene una respuesta parcial, que es que ese tumor disminuye en un 30% del diámetro inicial. Si tiene una enfermedad estable, eso significa que no progresa para mal, pero tampoco progresó para bien, sino se quedó ahí donde estaba. O si tiene una enfermedad progresiva, que significa que a pesar del tratamiento, la enfermedad continúa su curso. ¿Ok? Estos criterios RECIST vienen del Grupo Cooperativo de Oncología Veterinaria y es básicamente para saber cómo respondieron todos estos pacientes, ¿ok? Ahora sí, la que sigue. Bueno, ¿qué pasa? Lo que ellos obtuvieron fueron tasas de respuesta y las dividieron también. Una tasa de respuesta objetiva para ellos significa que tomaban en cuenta una respuesta completa más una respuesta parcial. Otro punto era si tenían una tasa de beneficio clínico. Evaluaban una respuesta completa más una respuesta parcial más una enfermedad estable. O si había una tasa de respuesta clínica, la cual era basada en la mejoría de los signos clínicos, única y exclusivamente. Esto, Laura, es súper importante para todos nosotros, ¿no? Para todos los oncólogos, porque es como son criterios de lectura y de, ¿no? Y de análisis de todos los papers que Y leemos es todos los como una meses. base, porque la verdad Exacto. es que no es solamente para el tumor que estamos hablando, se usa en Exactamente. todos los tumores. Súper bueno que lo hayas focalizado, ¿no? Es muy bueno que hayas dentro de tu presentación puesto esto porque es un repaso muy bueno. Ahora, ¿qué pasa? Ellos hicieron análisis estadísticos y pusieron los resultados. Para poder hacer esos análisis estadísticos, ellos usaron un software que se llama StataB18, la verdad es que no sé cuál sea ese software, y utilizaron un análisis de supervivencia. Para el análisis de supervivencia utilizaron un método que se llama Kaplan-Meier, es este gráfico que les coloqué en esta diapositiva. Básicamente es un análisis estadístico que no es paramétrico y que se estima en una gráfica. En esa gráfica siempre se estima la supervivencia de un grupo determinado a largo tiempo.
Y también puedes determinar qué es lo que ocurre durante determinados eventos en específicos. Por ejemplo, si se cura el paciente o si este paciente pues trasciende, ¿ok? Entonces, en esta metodología de Kaplan-Meier, básicamente ellos designan la ubicación del tumor, el grupo del tratamiento y desglosan cada uno de los puntos anteriores, ¿ok? También dan una comparación de la supervivencia libre de progresión y el tiempo de supervivencia. Esto lo comparan entre los grupos. ¿Qué significa? Que, bueno, dan esa tasa en diferentes, para el quirúrgico, para el de terapia metronómica, para el de terapia convencional. Esas ahorita vienen más adelante. Y bueno, ¿cómo hacen esta comparación? Esa comparación la hacen, esos tiempos de sobrevida, mediante una prueba que les puse aquí que se llama eh, Wilson-Breslow. Básicamente son dos pruebas que no son paramétricas, son dos pruebas diferentes. La primera, la Wilson, compara dos muestras relacionadas y se usa en ausencia de normalidad, mientras que la Breslow lo que hace es un método de análisis de supervivencia, que lo que hace es pondera los eventos tempranos y es útil para comparar curvas de supervivencia, ¿ok? Y bueno, Perdón, Laura. En el gráfico vemos que hay dos curvas, entre comillas, que caen muy brutalmente, que son la verde y la azul, ¿no? ¿Esas qué localización son? ¿Qué sería ok, el peor va. pronóstico? Nosotros vemos lo que es, por ejemplo, en rojo, que sería Sí, la que se encuentra en el cuello de la vejiga, el el cuello. verde es el de la próstata, La el próstata va amarillo mal. es en el ápice de la vejiga y Sí. el azul en la uretra. Y me Mm. da básicamente el tiempo de sobrevida en días, ¿ok? Como que está peorcito en próstata y uretra. Exacto. Mm. Bien, y aquí tenemos los resultados. 84 casos, fíjate que por ser casi 20 años, ¿no? En un hospital de Hong Kong, 84 casos, ¿no? Como que, No son muchos. sí, ¿no? Sí, 20 años, 84. Sí, Va, aquí pasó lo siguiente. Ellos tuvieron 134 casos reales, ¿ok? O sospechosos iniciales. Sin embargo, ellos hicieron una depuración, que te acuerdas que era un diagnóstico por el patólogo certificado, su examen físico completo, su seguimiento. Entonces, de esos 134 casos, solamente en el artículo vienen 84 casos que cumplieron con los criterios de inclusión, que fue diagnóstico confirmado, registros completos y seguimiento, ¿vale? Dieron también lo que fue una demografía. ¿Qué significa? La mediana de edad fue de 12 años. Y bueno, al menos yo escuchaba hablar de carcinoma de células transicionales y siempre me imagino un macho. Acá en el artículo marca que el 55% eran machos, lo que me hace saber que el otro 45% eran hembras. Digamos que casi está a la par, ¿no? Pero bueno. De esos machos, el 90,5% estaban castrados y el 93%, bueno, aquí fue algo curioso porque leyendo decía que el 93% eran de raza pura, pero después en el siguiente cuadro como que me quedó ahí la duda, no decía lo contrario, pero bueno. Y algo importante es la ubicación del tumor. Aquí les coloqué igual que en el cuello de la vejiga. De los 84 eran 41 casos que se detectaron, seguida por el ápice, que era el 26. En próstata solamente había 10 casos y en la uretra solamente 7 casos, ¿ok? por suerte no son la mayoría. Sí, claro. Y bueno, de, eh, de todos estos pacientes, de los 84 solamente 10, que conformaría el 12%,
solamente ellos presentaron metástasis, ya sea a los ganglios linfáticos o a campos pulmonares. De estos 10 perros, la realidad es que 6 de ellos habían presentado un tumor en el trígono vesical, ¿ok? Si quieres, le pasamos a Te la otra. felicito por la modificación de la imagen que has hecho. Muy buena como para, Gracias. está súper bueno como para ver en esta foto, de alguna manera, esta imagen, tenemos las localizaciones y ahí lo vemos súper bien. La mayoría entonces de los casos es en la próstata, ¿no? Casi la mitad estuvo perdón, en la vejiga, en el cuello. En el cuello, la mayoría estuvo ahí. Bien. Y aquí, Ahora, ¿cuántos colores? sí, acá se ve más pequeñita, pero bueno, ¿qué pasa? Acá es lo que les comentaba. Leyendo yo el paper, decía que la realidad es que la mayoría de los pacientes suelen ser pacientes de raza pura, pero este cuadro que engloba me marca algo como un poquito diferente, ¿ok? Me sigue marcando que 41 perros eran machos castrados, pero 35 pacientes eran hembras esterilizadas. Entonces, realmente como que tiene un número muy a la par, van casi casi a lo mismo, ¿no? Evidentemente, la raza depende siempre del lugar donde te encuentres. Digo, acá en México, la realidad es que usualmente son mestizos. Entonces, acá marca que 36 pacientes curiosamente eran de otras razas. Yo entiendo que otras razas es mestizos, pero me llamó mucho la atención porque, bueno, cuando uno lee artículos sobre carcinomas de células transicionales, el terrier es el que siempre aparece. Y aquí, curiosamente, se los puse en verde, ellos enmascaran como que son diversas razas y específicamente el número de más pacientes que ellos tuvieron son los poodles, ¿ok? La realidad es que no es como que me marque, a diferencia de la mayoría de los demás artículos, que sean otro tipo de razas, ¿ok? O que estén los terriers. La realidad es que te marca los schnauzers, los pomeranias, los shih tzus, pero bueno, el único que te marca como terrier es el Yorkshire Terrier, que no es el terrier escocés, que es el que siempre ubicamos, y es un número muy pequeñito el que ellos ponen, ¿no? Muy interesante esto que dice, que siempre lo comentamos, el tema de no fijarse a las razas, de publicación solamente anglosajona, porque aquí casualmente estamos viendo en Asia, ¿no? Hong Kong, que es diferente. Sí, Es, claro. está- La edad es lo mismo que usualmente lees en todos los artículos. Suelen ser pacientes gerontes entre 10 y 13 años. Y el sitio de mayor predilección, pues suelen ser tumores en el trígono vesical, ¿ok? Y aquí algo muy importante que enmascaran hasta el final, que los puse como en morado, se los señalé, es que, bueno, a 25 pacientes les dieron no, perdón, que es 29,8% le dieron terapia metronómica y al 32,1% le dieron terapia exclusivamente con COX-2, ¿ok? Entonces, esto sí es importante por los resultados que vienen a continuación en las siguientes diapositivas. la diferencia sería, cuando dice metronómica, sería un AINE con el oncológico, y el Exacto. otro sería el AINE solo, el COX Sí, inhibidor. Perfecto. Pasamos los resultados. le damos a la otra. Ok. ¿Qué pasa con los resultados de supervivencia y tratamiento? De los 84 pacientes que ellos describen en este artículo, 49 de ellos murieron o fueron eutanasiados debido a que, bueno, 11 de estos pacientes presentaron metástasis y 38 tuvieron una progresión local de la enfermedad. Entonces el paciente la comenzó a pasar muy mal, comenzó con disuria, estranguria, hematuria, la comenzó a pasar mal, ¿ok? Ahora, 12 de los pacientes
llegaron a fallecer por enfermedades que ni siquiera estaban relacionadas con el carcinoma de células transicionales, ¿ok? Y algo bonito es que hasta el final del estudio, que fue apenas en marzo del año pasado, 10 pacientes, que marca el 11,9% de su estudio, estaban todavía vivos al final de ese estudio, ¿ok? Ahora, el tiempo de supervivencia, la verdad es que es más o menos el mismo que te marca en todos lados y en todos los libros de cualquier autor, que es más o menos entre 1 a 1,184 días, ¿ok? Con una mediana de 233 días. Entonces es más o menos lo mismo, digo, por la mediana, ¿ok? Y Impresionante la variación, ¿no? Entre 1 y 1000. Entre 1 y 1000. Cuando tú tengas un paciente con este, le decimos, mira, el tiempo de supervivencia va de 1 a 1000 días. sí, claro, está gigante. Pero Gigante. bueno, ellos usaron de nuevo esta gráfica que ves acá, que es la de Kaplan-Meier, para las 4 ubicaciones básicamente del tumor. ¿Qué significa? Bueno, significa que utilizaron la ubicación de la uretra, que viene, no veo bien en mi pantalla, pero es azul. Después viene la del cuello o el trígono vesical, que viene en rojo, la de la próstata, que es en verde, y finalmente la del ápice de la vejiga, que es en amarillo. ¿Ok? Esto es muy bueno, porque es muy gráfico y tal vez en otros trabajos o en los libros no le dan tanta relevancia a la localización, ¿no? Como vemos aquí, localización y sobrevida. Interesante. Sí, claro. Ahora, ¿le das la que sigue? Sí. Básicamente, tratando de buscar esto que mencionabas en la parte, en las primeras diapositivas, de tratar de determinar bien la localización, ¿no? Tal vez con Sí, ultrasonido o tomografía, porque está muy dependiente de la sobrevida, ¿no? Si tiene claro. extensión o no. Sí. Ahora, en cuanto al tratamiento, eh, pues la respuesta de todos los pacientes a los grupos del tratamiento se detallaron de la siguiente manera. Eh, mm, 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 Tenemos inhibidores de la COX-2 solos. Interesante es darle piroxicam o meloxicam. a ver, ¿le puedes dar una después o una antes? Bueno, uop, paso para después. Está el cuadro de la respuesta al estudio. Ok, va. Es Antes que es la marca lo descripción. siguiente. Acá es la distribución de tratamientos. Sí, en cuanto al tratamiento, pues básicamente se da lo que son inhibidores de la COX-2, que fue en un 32%, quimioterapia metronómica en un 29%, cirugías solamente fueron 14 pacientes y quimioterapia convencional solo 9 pacientes, ¿ok? Ahora sí, si quieres, le damos a la que sigue, Perfecto. que Sin es... tratamiento, fíjate, 4 pacientes, no le dieron nada, lo usaron como control. ujú, Y aquí dice quimioterapia a menudo e inhibidores de COX-2, 82%. Y la quimio también es interesante, todos los que tuvieron quimio convencional le agregaron inhibidores, el 100%. Debe ser por el alivio de los signos, ¿no? exactamente. Ahora, en esta tabla específicamente... solo 4 pacientes, que es el 4,8 que se refiere en la diapositiva anterior, pues no recibieron ningún tratamiento, ¿ok? Eh, ¿Qué pasa? Bueno, hay pacientes que fueron específicamente 9, que son los que se determinan en esta tablita, fueron sometidos a quimioterapia, pero también recibieron un tratamiento complementario, que en este caso son los pacientes que hablábamos anteriormente, que básicamente se daba quimio y después se seguía con metronómica, ¿vale? Ahora sí, la que sigue. Estás viendo como más retrasado las imágenes yo veo, porque la que sigue, yo estoy viendo ahora efectos adversos. Dime Sí, cuál estás viendo. ¿Tú quieres ver la de efectos adversos? O, esa, no, la de efectos adversos. ok, efectos adversos ahora. Grupo de tratamiento, metronómica, inhibidores solos, quimio convencional, cirugía convencional más metronómica.
Ahí está. Va, ¿qué pasa con los efectos adversos? Bueno, aquí esto sí se me hizo súper interesante por lo siguiente. Marca que la quimioterapia metronómica destacó por tener un perfil de seguridad más favorable, ya que tuvo la menor incidencia de toxicidad, ¿ok? Entonces, los pacientes, a pesar de que fue un gran grupo en el cual recibieron terapia metronómica, casi no tuvieron efectos adversos. Casi la mitad de estos pacientes, los efectos adversos que tuvieron fue un grado 1 o un grado 2. Se me pasó poner ahí la tabla, pero les comento para que lo recuerden. Por ejemplo, en cuanto a efectos adversos, un grado 1 de toxicidad significa que tiene un parámetro de neutropenia entre 1.5 a 3, no sé. Eh, Son pacientes que tienen vómitos menores a 3 en un periodo de 24 horas, o que si tienen diarreas es una al día, como para que lo pongan. Justo en la terapia metronómica no tuvieron ningún paciente con un efecto adverso grado 3. ¿Qué significa? Que tuvieran neutropenias de 0.5 a 0.9, no sé, que la ALT se les fuera por arriba de 280 o de 700, o que tuvieran múltiples episodios de vómitos o de diarreas en 48 horas, no lo tuvieron, ¿ok? Entonces, realmente ellos casi no tuvieron efectos secundarios a la terapia metronómica. Aquí, en el área de cirugía, marcan por qué también tienen un uso controversial a la cirugía, porque a pesar de que sí tuvieron una alta tasa de efectos adversos gastrointestinales, casi fue el 57.8%, la realidad es que la complicación más grave que ellos reportan fueron la muerte de 2 pacientes por complicaciones postoperatorias, ¿ok? Y como en todo, definitivamente la quimioterapia convencional, que está 1, 2, 3, de arriba para abajo es la tercera fila, reportó la mayor incidencia de efectos adversos en el grado 3. Usualmente incluían letargo y trombocitopenia, ¿ok? Entonces, enmascaró que pues la más noble fue la metronómica y pues la más radical fue la quimioterapia convencional. Si quieres, le damos a la que sigue. Ahí pasa. Ahora viene, reenfatizan la ubicación del tumor y el tiempo de sobrevida. Ahora en vez de Acá curva, pasa lo en siguiente. el gráfico, exacto, en la imagen. La ubicación del tumor mostró un impacto significativo en la supervivencia de todos estos pacientes, ¿ok? ¿Qué significa? Los tumores que están en la próstata, que es como bueno, en negro, el tumorcillo más grande que puse, tuvieron tiempos de supervivencia más cortos que aquellos que se encontraron en otras localizaciones. ¿Qué significa? La supervivencia de los pacientes de la próstata fue más o menos de 61 días, en comparación con los que se encontraron a nivel de la uretra, que fueron de 178 días, y de los del cuello de la vejiga, que fueron de 222 días. Esta es la mediana, ¿ok? La realidad es que el artículo no marca que haya una diferencia estadística relevante entre aquellos pacientes que tuvieron tumores en diferentes áreas, o sea, áreas combinadas, ¿ok? Y hablando un poco de lo que es la obstrucción, sí agrupa las ubicaciones por riesgo de obstrucción temprana. Digamos que el ápice versus el cuello de la vejiga, próstata y uretra, pues no tiene, si es combinado, no tiene como una diferencia estadística, ¿ok? Pero si es por aparte, sí la llega a representar, ¿va? Entonces Muy la que buenos. sigue. Fíjate que es, si ponemos, podemos decir que si es 80 días, ¿no? Lo de próstata, por 2 sería uretra y por 3 sería en la vejiga, en cuanto al tiempo de sobrevida mediano.
como para tener una exacto. regla. Terapia metronómica, dice. La discusión del artículo destaca. Ah, ok. En este caso, se evaluaron los efectos potenciales del tratamiento con base a a la sobrevida o a la supervivencia. Eh, Hay 5 casos que recibieron terapia metronómica después de la terapia convencional y que fueron retirados del artículo, ya que ellos comentan que podía haber un efecto de arrastre a nivel de la quimio normal hacia la metronómica, ¿ok? Acá vuelven a utilizar su gráfica de Kaplan-Meier, que es la curva de supervivencia para los 4 grupos de tratamiento principal, que era cirugía, COX-2, quimioterapia convencional y metronómica. Y en esta figura se muestra que hubo diferencias estadísticas realmente muy significativas, ¿ok? ¿La verde cuál es, Laura? ¿La verde? La verde es la metronómica. Es porque es la más, como la que más se separa del grupo. Sí, La es la verde. que tuvieron tiempos más largos de supervivencia y con menores efectos secundarios. Perdón que te interrumpí. Ahora, también hace referencia de esos 4 pacientes que no recibieron ningún tratamiento, que la verdad es que lo leí y me quedé así como que, bueno, de esos 4 pacientes que no recibieron ningún tratamiento, sus tiempos de sobrevida fueron muy diferentes. Hubo un paciente que vivió solamente 41 días, otro vivió 305 días, el otro vivió 273 días y el otro vivió 316 días, sin ningún tratamiento, Sin sin que nada. hicieran nada. O sea, la verdad es que fue así como que, Wow. mm, no sé, sobrevivieron por alguna cuestión divina, yo creo, pero bueno, Sí, nada significa ni siquiera un AINE. Nada, nada es sin nada. AINES, sin Wow. nada, absolutamente, ¿no? Ahora, no, si quieres, regrésale Sí, tantito al a la anterior. metronómica. Porque eran, sí, acá, ok. ¿Qué pasa? Bueno, ellos tienen una discusión por la quimioterapia metronómica, repito, principalmente utilizaron clorambucilo, en la cual ellos comentan que la terapia es superior porque ofrece efectos antiangiogénesis, ya que destruye básicamente el lecho vascular del tumor a través de la administración continua de un fármaco a dosis pequeñitas, pero también tiene un efecto inmunomodulador, ya que permite que las células T y las natural killer ataquen al tumor. Y tiene un efecto potencial y benéfico, ¿ok? Y el estudio refuerza que esta terapia ofrece una alternativa prometedora en comparación con las demás terapias que utilizaron, ¿ok? Fue el único grupo que estadísticamente tuvo una sobrevida mayor, que es lo que me preguntabas, que cuál era la Mm, línea verde. sí. Realmente es el que tuvo un tiempo de sobrevida mayor. Eh, Fue más largo, ya que tuvo hasta 303 días, lo que respalda los hallazgos de otros artículos. Y también esos pacientes tuvieron una mejor calidad de vida, ¿ok? Ahora, la realidad es que si observas las otras líneas, las Sí. otras gráficas, en donde viene la terapia convencional, la cirugía y los COX-2, bueno, no hubo una diferencia estadística significativa. La supervivencia entre los grupos de cirugía, masaine o quimioterapia convencional o sola o inhibidores, más o menos es como muy cercanos, ¿ok? Ahora sí, si quieres le Perfecto. damos. Sí. Es interesante que las dos Kaplan-Meier que como que me quedan es una de la localización y la sobrevida, ¿no? Las 4 localizaciones que ellos marcan, y otras son como la separación de la metronómica del grupo de las otras terapias. Ujú. Ahora, ¿qué son? Puntos Bueno, finales. Ubicación, dice. ¿qué Aquí, pasa? sí. Bueno, aquí marca lo siguiente.
hay ciertos riesgos, ¿ok? Por ejemplo, la cirugía que realizaron lo que es una cistectomía parcial lleva un riesgo. El riesgo básicamente fue la posible siembra tumoral o diseminación del tumor, las complicaciones posoperatorias que vieron, que era dehiscencia o uroabdomen, que conllevó a la falla o más bien al deceso de estos pacientes, ¿ok? Ahora, eh, también tuvieron una cierta discrepancia en la baja supervivencia quirúrgica, ¿ok? Y pues básicamente vieron que les falta investigar el uso de la quimioterapia como adyuvante a la cirugía, ¿ok? En estos ligeros casos. Y bueno, vieron que la ubicación es muy importante, ya que en el caso de la ubicación, en el caso de la próstata se confirmó que fue un factor de muy mal pronóstico, resultando en una supervivencia significativamente menor a diferencia de todas las demás localizaciones. ¿Ok? Entonces eso fue algo sumamente importante, ya que, bueno, desde ahí puedes comentarle al tutor que el pronóstico que tiene es malo realmente en todos estos pacientes. Se ¿Ok? me ocurre entonces en la práctica la importancia tal vez en algunos casos o en muchos de hacer descartar compromiso en la próstata, ¿no? Es decir, Exactamente. es como que uno no lo tiene tan presente, este artículo lo enfatiza, intentar ver por ultrasonido o por otra imagen que la próstata esté o no afectada, ¿no? Ujú. Súper. Ahora sí, si quieres la otra. Muy bien. Referente a la cirugía, estaba justo comentando esto, los riesgos, ¿no? Lo que tú decías, la cistectomía parcial, el riesgo de siembra, ¿no? Sí, la cirugía, la verdad es que parece, bueno, aquí hay un punto importante. Parece ser que en el artículo hacen referencia que los pacientes que sometieron a cirugía fue por dos cosas. Una, o porque el tutor de plano fue la opción que eligió, porque les dieron todas, o dos, porque eran pacientes que ya tenían de por sí un mal pronóstico porque ya había presencia de metástasis a otros lados. Entonces, señala básicamente que la supervivencia quirúrgica pues en comparación básicamente con el empleo de quimioterapia o quimioterapia metronómica, pues la realidad es que la cirugía sola no suele haber como un gran cambio. Acá marcan que cirugía con inhibidores de la COX-2 son 194 días y solo si usas COX-2 son 127 días. Realmente a lo mejor no es como mucho en días, pero puedes evitarle al paciente pues que ingrese a un procedimiento anestésico, un procedimiento quirúrgico que probablemente tenga dehiscencia o complicaciones, ¿no? Y que entonces la pase mejor, aunque sean unos pequeños días menos, ¿no? En este caso. Entonces tú dices que puede ser que el tipo de pacientes que hicieron cirugía estaban un poco más avanzados, por eso el tiempo menor, o es por el mero hecho que la cirugía no mejora la supervivencia. ¿Qué se te No, ocurre? yo creo que fue debido a la selección de casos, Ah, ya que sí marca en el estudio que básicamente los pacientes que entraron a cirugía fueron clientes que optaron por la cirugía y que ya tenían muy avanzada la mm, cirugía o que incluso ya tenían metástasis. De hecho, los pacientes que tienen metástasis, la mayoría son pacientes que entraron a cirugía. mm. Entonces, yo creo que más bien fue por ahí. Y aquí habla de la metronómica con o sin método exacto. Ok. Sí. En esta, pues como en todo el artículo, porque realmente el artículo se basa en esto, muestra que es la opción más segura a largo plazo, muestra que tuvo menor incidencia de efectos adversos. La mayoría de los efectos adversos que llegaron a presentar fue grado 1 o grado 2. Y hay algo importante, la realidad es que en todos lados la metronómica suele ser la que genera menor costo para el tutor. Suele ser fácil de dar porque es por vía oral en casita.
tiene un perfil de seguridad que contribuye a una mejor calidad de vida y a que eso haga que el propietario termine una terapia, porque cuando tienes una terapia convencional y el tutor empieza a ver efectos secundarios, al menos a mí me pasa que luego la quieren suspender, ¿no? Entonces, al ser una terapia que casi no tiene efectos secundarios, eso hace que el cumplimiento del tratamiento sea mejor, ¿ok? Y Eh, la próstata nuevamente. Ese, tuvieron una supervivencia significativamente más corta. sí, claro, esto es en comparación a los de otros lugares como el ápice, realmente la de la próstata es a las que les fue súper peor. ¿Qué limitaciones vieron? Bueno, pues que la naturaleza retrospectiva de este estudio y el bajo número de casos, porque sí lo marca en el artículo, impide un análisis multivariable de manera robusta, ¿ok? Entonces, el estudio básicamente lo que hace es concluir que si bien se necesitan ensayos clínicos prospectivos para la quimioterapia metronómica, realmente marca que esta es una opción eficaz y segura para el carcinoma de células transicionales que puede prolongar la sobrevida de estos pacientes con un bajo riesgo de toxicidad y lo que sí quédense es que la ubicación de la próstata es mala, muy mala. En Mala, todos sus mala. Es diagramitas que hicieron, dice malo. exactamente, eso nos queda. Y aquí tenemos al Popo. ¿Y qué es? Dice gracias y dice, y hay unas figuras como mitológicas. A ver, ¿qué es esta sorpresa, Laura, que Sí, nos trae? mira, esta es una historia muy bonita, a mí me gusta. Este, aquí tienes dos imágenes. El varón es el Popocatépetl, que se está representado básicamente por un volcán, y la mujer dormida es el Iztaccíhuatl, ¿ok? Y es una historia que va desde hace muchísimos años, como por ahí del siglo XV, en la cual básicamente evocan que pues él era un guerrero y ella era una princesa de la nobleza, ¿no? Entonces, la leyenda relata una historia de amor entre ella, que es el Iztaccíhuatl, una princesa tlaxcalteca, y un guerrero, que es él, que se llama Popocatépetl. Entonces, ella se enamora de él, sus papás no los quieren ver unidos y lo mandan a él a una batalla, ¿no? En la cual a ella le informan que él muere. Entonces ella sube lo que es a la cima de la montaña, se suicida y cuando él regresa de la batalla y se entera que ella falleció, pues él también da su vida. Y representa estos dos volcanes que se ven acá atrás. En la imagen se ve el real, que es el Popo, y entonces es que él pues está cuidándola y velándola. Excelente, no la conocía. Aquí veo al Sí, post, es una sí, historia de amor de, pues no sé, de amor eterno. muy bueno, ahí están los dos volcanes. Y con bastante nieve veo aquí la foto. Ahora no se ve con tanta nieve, no sé si debe ser por la época del año del cambio climático, pero es muy, muy bonito. No, Y y aquí hay que tenemos enmascarar que el Popo es un volcán activo actualmente, activo. ¿eh? Y aquí tenemos una ciudad, ¿no? Aquí una iglesia. Ah, esta es una iglesia, se encuentra en Cholula y esa también tiene otra historia. Curiosamente tú ves la iglesia, está en la cima. Debajo de la iglesia hay una pirámide. La pirámide no ha sido descubierta actualmente, sin embargo, si tú vienes, puedes recorrerla por abajo. Hay como grutas o subterráneos por donde puedes Wow. recorrerla. Y el motivo por el cual no se ha desenterrado la pirámide es por cuestiones religiosas, ya que llega la colonización, derrumban todo lo que era el imperio y entonces la Iglesia Católica lo que hace es construir su iglesia justo en la cima de una Pirámide. pirámide. Entonces, por cuestiones también básicamente
pues culturales y religiosas, la pirámide no está descubierta. Entonces sigue simbolizando pues como la iglesia derrocó toda una cultura completa, ¿no? Sí. Porque está justo en la cima. En la cima. Qué interesante. Esto es importante porque tratamos de enfatizar y de ir cada módulo, y esto lo que me alegra mucho que también lo compartas, el tema de la cultura, el tema del conocimiento y todo que hace a la formación de todo oncólogo. Así que felicitaciones, Laura. Quiero quiero agradecerte a ti, quiero agradecer a los que nos acompañan. Tenemos a José Muñoz, a Lilian, a Santiago, a Edu, ¿no? Que es de la Ciudad de México, y a ti muchísimas gracias. Recordarles a todos que cualquier duda que tengan tienen el email info.clato.com en las redes. Ahí están en X, en Instagram, Facebook y en YouTube, que es lo que se va a subir este video Clatop OK, y en la página web. Últimas palabras, mi querida Laura, por el momento. No, Quieras. pues todo súper bien. La verdad es que me gustó poderles desmenuzar un poquito el artículo. Me sentía súper nerviosa 5 minutos antes de comenzar, pero bueno, ya comencé a hablar y como que se me quitó y se me olvidó. No se notó para nada. Este, pero todo bien, la verdad es que me está gustando muchísimo estar, pues, aprendiendo de todos, ¿eh? Porque es como una suma gigante de conocimientos. ¿M? Y gracias por la oportunidad de poder desmenuzar este paper. Me encantó eso de desmenuzar, está muy bueno. Es decir, la idea es que por distintos canales uno vaya aprendiendo, no solamente de las clases de los profesores una vez por mes, no solamente la lectura de los libros, también por los papers nuevos y también por ver los videos. Es decir, uno puede ir viendo los videos de distintos temas y pueden hacer el like, pueden hacer comentarios, y súper importante, y más importante aún es compartirlos, porque la idea es, recuerden, que la ciencia es una empresa compartida. Entonces la idea es compartir no solamente con otros colegas, oncólogos, clínicos generales, cirujanos, como también los tutores. Muy importante la toma de decisiones de, para sus mascotas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Catove Estudio. Gracias, Laura. Gracias, compañeros. Chao, chao. Adiós. Bye, gracias. Adiós.